Le damos la bienvenida a nuestros panelistas que nos acompañarán en el siguiente panel llamado La voz de las comunidades del continente americano. Panel. La voz de las comunidades del continente americano. Billy Morin, socio director de Accelu, antiguo jefe de la nación en OCRE, Canadá. María Tuyú, presidenta de Red Global de Empresarios Indígenas Guatemala. Mónica Barro, lideresa de la comunidad Guayú, Colombia. Denny Daniel Laván Sosa, líder Comunidad Campesina San Francisco de la Buena Esperanza de Paita, Perú. Moderador, Fernando Quijano, director de la República. Bueno, muy buenas tardes a todos los asistentes a este panel de clausura que tiene un colorido no solamente, digamos, por la presencia de representantes de comunidades indígenas de Colombia y del exterior, sino porque cuando uno asiste por lo general a estos eventos y los que tienen que ver con infraestructura o con el sector minero energético, siempre hay unos presentes pero no presentes y siempre son las comunidades. Entonces, por más planes de negocio que se planteen, por más proyecciones de obras que se van a hacer, si no se tienen en cuenta algo que para ustedes, los empresarios, es un gran obstáculo, que son las consultas previas y las comunidades que tienen que opinar sobre estos grandes proyectos, pues muchas veces retardan o muchas veces, como pasa en Colombia, no se hacen. Nuestro panel, obviamente panel de cierre, la doctora Murgas ha querido que el cierre de este congreso académico sea la voz de las comunidades. Y está con nosotros Billy Morin, que es el socio director de Accexus, que es y antiguo jefe de la nación en OCRE. María Tuyuk, presidente de la Red Global de Empresarios Indígenas de Guatemala. Mónica Barros, lideresa de la comunidad Guayú de Colombia. Denny Laván Sosa, líder de la comunidad campesina de San Francisco de la Buena Esperanza de Paita, Perú. A todos ellos le doy la palabra, 3 minutos para arrancar, tratando de resolvernos la primera inquietud, y es cómo funciona desde sus comunidades los trabajos entre la empresa privada y los proyectos mineroenergéticos en cada uno de sus casos. Que nos cuente cómo funcionan y avanzamos en una discusión. Arranquemos por Billy. Tanse nuaku maganak natoki topinit sigas and muskegsi ochi. That's my original language. My name's Chief Billy Morin, and I regret that I can't speak the language of this country very well, so I apologize for that. But I come from Canada. I come from Alberta, Canada, the largest oil and gas producing state department in Canada. And of course, everybody knows that Canada is one of the largest oil and gas producers in the world. And for many, many years, the Indigenous nations of Canada have been left out of the oil and gas industry systematically by the Canadian government and legislation. But my ancestors, when Canadians first came to Canada, signed a treaty with the British Crown in 1877. And when the Canadian Constitution was repatriated in 1981, that treaty of my ancestors signed with Canada, British Crown, was brought home and recognized by the government of Canada. And since then, in court cases, the government of Canada and the Supreme Court of Canada has recognized Indigenous rights within its own constitution. But it's only been defined through fighting through courts that Indigenous people have been able to participate in oil and gas and extraction and have their rights upheld within the Canadian law context. We get to be consulted since the 90s and the early 2000s, and we had small economic benefits through impact benefit agreements. And then as we progressed into more sophisticated and experienced, we started our own oil and gas servicing companies. And now finally, just within the last couple years, those things are great, but now Indigenous nations now are starting to be the owners of those oil and gas resources and projects. So the biggest projects in Canada, just to finish up,
are in gas. So I'll name three. A $3 billion port on the west coast of Canada is majority owned by First Nations. The Coastal GasLink, the pipeline that will deliver gas from the interior of Canada, 10% of $14 billion, will now be owned by the Indigenous nations themselves. And my own small nation is investing, and we're just about to turn on power of our new power producing plant for $100 million that will replace the last coal-fired power plant in Alberta. So we've gone from not being participants just decades ago to now being the owners and full participation responsible owners in Canada, but it's still early days and we're still working through the kinks of those things. Gracias. María. Buenas tardes a cada uno. Agradezco la invitación y la oportunidad de poder conversar con ustedes y me dirijo para reflexionar sobre la importancia de apoyar a los pueblos indígenas en sus vínculos con los aspectos sociales, económicos y ambientales y también para atraer inversión que va más allá de la transacción financiera, sino la colaboración y beneficio compartido, ya que para los pueblos indígenas no solo buscan un crecimiento económico, sino preservación y revitalización, así como la mejora de la calidad de vida para que seamos socios en el desarrollo. En un contexto de conflicto armado que ha sido mi país, la relación con el Estado ha sido de exclusión y exterminio. Y en un proceso de transición democrática, aún la presencia del Estado ha sido débil y casi nula. Y en el contexto actual en Guatemala, con muchas esperanzas, pero con muchos retos a la vez. Y en cuanto a la relación de las empresas de inversión, empresas grandes, en su relación con las comunidades indígenas, considero que ha sido asumir en muchos de los casos la responsabilidad que le corresponde al Estado a través de proyectos, a través de educación, programas de salud, entre otros aspectos. Así que para ello nosotros nos hemos motivado no solo a nivel del capítulo Guatemala, sino la Red Mundial de Empresas y Negocios, a crear un modelo de desarrollo económico en comunidades indígenas y su interrelación tanto con el Estado como con el sector privado organizado. María. Mónica, perdón. Buenas tardes para todos. Agradezco por la invitación, pero es necesario hoy pues que desde el pueblo Ayú, hoy pieza fundamental para la transición energética en nuestro departamento, generar espacios como estos, espacios de confianza donde se puedan de una u otra manera fortalecer lazos de relacionamiento. Mi presencia en este lugar remonta a 47 años, cuando mis abuelos, para ese entonces autoridades naturales de un territorio, ceden un espacio de su territorio, que es nuestra riqueza ancestral, para ser parte de la historia de Colombia. Hoy por hoy seguimos siendo esa fortaleza en relacionamiento con las empresas que están asentadas en nuestro sector. Iniciamos relacionamiento en su momento con Chevron, hoy estamos con Ocol, Ecopetrol, Promigas y TGI. Creo que es necesario recordar que para ese entonces el tema de consulta previa pues no estaba como tan reglamentado y ellos se fueron con la confianza y con la palabra que es nuestra carta magna, por así decirlo, y representación para el pueblo guayú. Hoy somos unas comunidades que de una u otra manera participan activamente en la toma de decisiones
que generan de una u otra manera desarrollo social en sus territorios. Hoy somos una familia de empresas que de una u otra manera llevan desarrollo sostenible a las comunidades. Queremos que de una u otra manera, pues, las empresas que están en proyección para proyectos eólicos en la zona norte, que en la Alta Guajira, pues puedan de una u otra manera poder ahondar un poco más en cuáles fueran las lecciones aprendidas para que hoy este sector gasífero en la zona de Ballena tenga un relacionamiento como el que tenemos ahora y que se pueda de una u otra manera implementar en la Alta Guajira. Creo que hay un punto de partida y es que el diálogo, ¿sí? Creo que debemos iniciar generando espacios de diálogos, haciéndole entender a las comunidades wayú lo importante que es la toma de decisiones para ellos, ¿sí? En cuanto al desarrollo social del departamento, pero lo más importante en la seguridad energética de Colombia, y que ellos son pieza fundamental de esto. Denny. Buenas tardes con todos. Bueno, en principio agradecer a Dios por permitirme estar en este país hermoso como es Colombia y agradecer a la empresa Gasnor que forma parte de la empresa Promigas y también agradecer a los organizadores de Naturgas que han permitido que esté en este magno evento. Solamente para entender, el Perú es un país con diversidades en su territorio, tanto de cultura, existe la costa, la sierra y la selva. El Perú es un país bastante que cuenta con muchas riquezas. En ese sentido, quiero hablar algo acerca de las comunidades campesinas. Básicamente, nuestra comunidad campesina, San Francisco de la Buena Esperanza, se encuentra en la costa. Cuando el virreinato, el Tahuantinsuyo, los incas, comenzaron a conquistar diferentes pueblos del Perú, esos pueblos tenían su identidad, tenían su propia cultura, tenían su propia lengua, sus propias costumbres. El imperio incaico, los incas, los sometieron a ellos a su dominio y nombraron a un curaca. Pasaron los años, y después vino el tema de la conquista de los españoles, donde terminó con la captura y muerte de Atahualpa el 16 de noviembre de 1532 y con ello también muerte de muchos indígenas. En el Perú, en la costa norte del Perú, casi murieron el 90% de la población, es decir, prácticamente desaparecieron. Ese 10% que sobrevivió, los virreyes en aquel entonces comenzaron a agruparlos para convertirlos en comunidades. Es así que el 13 de abril de 1578 reconocen a las comunidades campesinas de Catacao, de Sechura, San Francisco, San Lucas de Colán y otras comunidades campesinas. Bajo este contexto, el Estado peruano, luego viene la República, y hoy por hoy el Estado peruano reconoce en su Constitución Política del Perú, en el artículo 88 y 89, su autonomía, el territorio de las comunidades campesinas, su organización tanto administrativa como económica. Y sobre ese marco legal de nuestra Constitución existe la Ley de Comunidades, Ley General de Comunidades Campesinas, la Ley 24656, donde permite que las comunidades campesinas tengan un trato directo con la empresa privada que ya sea quiera explotar los recursos o en todo caso pasar sus líneas de gasoductos o líneas de tuberías. Por ejemplo, en el caso que nosotros hemos tenido en Perú, en Piura, en nuestra comunidad campesina, su gasoducto de gas. Es muy importante que las empresas privadas tengan un buen diálogo con la población, con las comunidades campesinas, que sean transparentes con la información, que expliquen todo el proceso de su proyecto a las comunidades campesinas, y esa vivencia que nosotros hemos tenido en nuestra comunidad campesina ha permitido llegar a acuerdos con la empresa Gasnor, con un proyecto muy importante de la masificación del gas, con la inversión de la empresa privada por más de 200 millones de dólares en nuestra región Piura para la masificación del gas, donde se piensa beneficiar
a más de 350.000 piuranos de nuestra región Piura. Entonces, eso es muy importante, donde la comunidad campesina con la empresa puedan llegar a acuerdos. Lógicamente, las empresas siempre van a buscar tener una rentabilidad, una utilidad, y las comunidades campesinas también van a querer tener un beneficio. En un proceso de negociación, siempre las dos partes creo que deben ceder una y el otro lado para llegar a un acuerdo y que ambas partes quedan completamente satisfechas del acuerdo que han llegado. Muchas gracias. Tenemos en términos académicos toda una casuística, 4 casos, valga la redundancia, el caso canadiense, el de Guatemala, el de Colombia y en Perú. Colombia es un país que tiene 115, 114 millones de hectáreas. Y de esas 115, 114 millones de hectáreas en Colombia, 30 millones pertenecen a resguardos indígenas. Es decir, poco menos del 25%, un 24% del territorio colombiano está dentro, pues hay, digamos, resguardos indígenas. Eso es más o menos como el territorio de Ecuador. ¿Y quiénes habitan en ese territorio? En Colombia se autodefinen o pertenecen a comunidades étnicas poco menos de 2 millones de personas, 1.927.000, y obviamente aparte quedan los que son raizales y negritudes. El 25% del territorio colombiano, que es pertenece a resguardos indígenas, está habitado por menos de 2 millones de personas. En muchos de esos territorios, en el caso del Putumayo, de la Bota Caucana, por supuesto de la Guajira y algunos territorios más aislados, son ricos en yacimientos petroleros o digamos de donde se pueden desarrollar actividades extractivas. ¿Cómo avanzar para que haya comunidades productivas que rinda beneficios para los empresarios, para la transición energética, pero que a su vez se bajen las precariedades de los pueblos que habitan esas regiones? ¿Cómo es el caso en Canadá, Billy? ¿Cómo han logrado cohesionarse, cómo han logrado trabajar empresas y comunidades en beneficio, como todo buen negocio, que todos ganen, en beneficio de las comunidades y obviamente en beneficio de las empresas y de los países? Yeah, in Canada, it's very much the same. We have reservations. Quite frankly, I'd say Canada is all Indigenous territories, but we do have Indian reserves as well, who represent a specific land plot. But we recognize, again, the territory as our entire territory, the landmass. And there are those nations who are not close to big, huge metropolises like the city of Edmonton or Toronto, and they're out in the country next to huge natural resource projects. And they've been exploited for many, many years. But again, the Canadian court system has identified that you need to consult. And in the early days, industry seen consultation as expensive and something they didn't really want to do with the Indigenous communities. And it took a while for the mindset to change that. Well, let's look at it as win-win, like you said, win-win. Like, let's try something new. And it's a new era of reconciliation, I would say. That's the definition word in Canada, is reconciliation. Not just economically, but socially, as my fellow panelists have said. It's not just about the dollar amount, but it's investment into the communities. And so as they were speaking to, companies start out with impact benefit agreements, and they donate to education, they donate to healthcare, they donate to local infrastructure like schools, and that's really great. But again, the conversation in Canada is evolving to something different, and it's partnership, it's ownership, especially with those nations in far-out territories where they control a vast swath of the natural resources away from the huge metropolises where people are now starting to extract resources. And that ownership conversation of the minerals, of the plants, of the facilities, of the transportation value chains changes it from just, one-off schools or healthcare. It changes it to, we're responsible now for the investment. We have to walk beside each other for the rest of time, because the Indigenous people aren't going anywhere in Canada. The companies can leave anytime they want. They can invest in Colombia, they can go invest in any part of the world, Latin America, United States, but the Indigenous people are there to stay. And it's the best place to bring them is the ownership table, because again, since they're there to stay, it changes the conversation from one-offs and things of what to do this week or this year to what are we gonna do for the next 10,
20, 30, 40, or 7 generations, thinking, as we say, an indigenous country in Canada. So that ownership piece really, again, changes the conversation. And indigenous nations now have the ability in Canada to get government loan guarantees to actually value add to those companies who are looking for investment. Like the indigenous nations can now invest with government loan guarantees so that the project can go from having not enough investment to final investment decision. So Canada, there's still a long ways to go, but we're at that ownership table. María, hay un caso muy interesante en Guatemala que es la red de negocios de comunidades indígenas. ¿Cómo se tejió, cómo se construyó entre el sector privado y las comunidades? Bueno, nosotros venimos, como les mencionaba, en un contexto de conflictividad, violencia, migración y sobre todo pobreza y pobreza extrema en las comunidades indígenas, dada la ausencia del Estado. Y consideramos que a través del proceso de construcción del proceso de paz en Guatemala, identificamos que quizás el emprendimiento y la empresarialidad, si no es la única, quizás la principal forma para reducir la pobreza, generando ingresos y generando oportunidades en comunidades indígenas. Pero por el otro lado también era necesario como tomar conciencia sobre la importancia de ser protagonistas de nuestro propio desarrollo, y al ser protagonista significa también crear el modelo y cómo queremos el desarrollo en nuestras comunidades. El otro aspecto importante es reconocer la importancia de nuestra identidad, además de ser indígena, empresario o empresaria. Y por el otro lado, también la necesidad de crear o involucrar a los diferentes sectores y actores de la población para que no se vea solamente como una tarea de la empresa, del Estado, sino también de los propios actores sociales, que en este caso son los pueblos indígenas. Diría yo que en esos avances de haber construido una agenda de país para el desarrollo mismo, tenemos grandes retos, dentro de ellas el poder generar o mantener la confianza de los actores que ya están involucrados en el proceso. También la importancia de lograr la inversión atendiendo a las necesidades y proyectos de inversión a nivel local, es cómo respondemos a la necesidad de las comunidades, y también creo que dentro de esos retos la importancia de poder visualizar casos de éxito, es decir, cómo nosotros podemos predicar con el ejemplo, y en ese sentido pues la red ha trabajado mucho con Estado, empresas del sector privado organizado, y estamos mostrando con casos de éxito que es posible un diálogo, que es posible la construcción de una agenda país, pero que también es posible el ser socios en el desarrollo, es decir, como lo decía el hermano canadiense, es muy importante ya no a visualizarnos únicamente como mano de obra, sino a ser dueños de empresas, dueños de la economía, y generar nosotros mismos los empleos y oportunidades en nuestras comunidades, y con ello la importancia de la alianza. Mónica, en el caso de la comunidad Wayuu, ¿qué papel ha jugado un recurso como es el gas natural en el desarrollo de la comunidad? Bueno, se podría decir que la participación ha sido activa en cuanto al relacionamiento de la empresa con las comunidades. Hay comunidades cercanas al sector ballenas que hoy cuentan con el servicio de gas, ¿sí? Somos de las pocas comunidades que puede decir que de una u otra manera nos beneficiamos con este servicio, que es muy bueno para nosotros, pero al mismo tiempo con el medio ambiente, porque si bien conocen, pues nosotros cocinamos con leña, aún seguimos cocinando con leña, pero pues cerca ya a este sector y por ser zona de influencia, pues ya tenemos gas. Además de eso, pues lo que decía que es importante ser parte, ¿sí?, de
del proceso. Hoy somos la familia y al mismo tiempo un clan que de una u otra manera genera desarrollo sostenible para las comunidades que están en nuestra zona de influencia. El diálogo social tiene que mantenerse, pero al mismo tiempo también la preocupación de empresas por seguir generando espacios de participación. Hoy por hoy la comunidad wayuu puede hablar de una fortaleza social, pero al mismo tiempo también de identidad cultural alrededor de todas estas empresas que están asentadas alrededor de nosotros, ¿sí? Hoy, más allá de preocuparse por el tema empresarial, también se preocupan por seguir preservando una identidad cultural, los usos y costumbres, seguir generando también espacios de diálogos en aras de fortalecer pues, el desarrollo social y al mismo tiempo el desarrollo empresarial. En el caso peruano, Denny, ¿qué expectativas tiene la comunidad frente al futuro energético y cuál es el aporte de la comunidad al futuro energético en el Perú? Bueno, en el caso de Perú existe la masificación del gas en el norte del país con una inversión de más de 200 millones de soles para poder coberturar a más de 350.000 familias, pero no solamente a las familias, sino también a la industria. La comunidad campesina San Francisco La Buena Esperanza se ubica en el segundo puerto más importante del país y ahí está la industria. Entonces eso va a permitir que con la masificación del gas estas empresas puedan contar con este servicio. Vamos a disminuir la contaminación ambiental, lógicamente también la empresa va a disminuir sus costos, pero también a la vez las familias que hacen pequeñas empresas también se van a estar siendo beneficiadas con la masificación del gas. En el caso particular, nosotros como comunidad campesina somos la primera comunidad campesina que está haciendo uso de este recurso del gas natural. Las familias de la comunidad campesina para poder cocinar tienen que comprar un gas de 10 kilos en un balón, y ese tiene un valor de 50 nuevos soles aproximadamente. Si lo convertimos a pesos colombianos, costaría a un colombiano el gas más de 51.000 pesos colombianos. Entonces, no puede ser posible que el Perú, siendo un país muy rico en recursos naturales, aún tengamos esas deficiencias con este servicio, y lo que busca el Estado es masificar, y eso es lo que se está proyectando. Entonces las expectativas son muy buenas porque eso va a generar que las familias puedan tener, y en nuestra comunidad campesina, tener un ahorro económico de más del 50% del gasto que tienen en la compra del gas. Muchas de las personas muchas de las personas presentes en el auditorio tienen que ver con trabajo con las comunidades como las que ustedes representan. No sobra, y aprovechando el panel, que lo que mencionaban del caso de Guatemala, siempre hay como vienen de una confrontación, y en Colombia se ve diariamente el tema de la confrontación. ¿Qué consejo, desde su caso en cada país, qué consejo le darían a esas personas que tienen vínculo con las comunidades de cómo trabajar, cómo avanzar, cómo socializar o sensibilizar, que son proyectos en beneficio de un conglomerado general de un país, pero sobre todo que son en beneficio de la disminución de precariedades en cada una de las regiones? Si quieres, Mónica. Bueno, un consejo muy breve. Bueno, creo que La Guajira hoy se posiciona por el tema pues no se puede, no lo llamo conflicto, sino es desconocimiento. Todos le tenemos miedo al desconocimiento. Hoy por hoy las comunidades wayuu no saben la importancia que ellos tienen en cuanto al futuro energético de Colombia. Entonces creo que el punto de partida debe ser la comunicación asertiva entre las empresas y las comunidades donde se van a hacer estos proyectos. Creo que no podemos querer algo que no conocemos. Entonces es necesario hoy socializar de manera educativa, pero al mismo tiempo empresarial, los beneficios de estos proyectos, ¿sí? Que estos proyectos vayan encaminados a fortalecer una identidad cultural, pero al mismo tiempo también el tema empresarial.
Entonces, esto se da siempre y cuando tanto empresa como comunidad pues conozcan los retos que tienen por delante. Entonces, pues sería necesario también hablar también de educación, ¿sí? Porque pues el tema energético, todo el tema de transición, a veces muchos no los conocemos y nos aterroriza el miedo a no ser parte de un proceso, de un proyecto y decir de qué manera entro, cómo entro yo ahí. Y eso es lo que está pasando en La Guajira. Mucha gente, muchas comunidades saben de que el parque eólico se va a ubicar en sus comunidades, pero dicen, ¿cómo entro yo? ¿De qué manera participo yo? ¿Solo espectador? Entonces creo que dentro de las líneas de relacionamiento se deben de también pues apuntar a formar a estos jóvenes, ¿sí? Porque siempre se ha hablado no de ser socios, pero no podemos ser socios si desconocemos la actividad económica que se va a ejercer desde ahí. Entonces, comenzamos con la educación como siempre, como pilar fundamental de todo proceso y de toda empresa debe ser la educación. Billy, consejo. Yeah, I think we have the same. I'm always amazed at how the issues in Guatemala, Colombia, Peru, Colombia are similar to even Canada. The principles are the same. And I think the question doesn't have a formula, like it doesn't have a black and white answer on what you should do. But for me, in my experience in Canada, what I would say is the best people who engage communities from the industry companies, it's really more of an art form in how you carry yourself. It's about respect. It's about living up to your company values, because many companies have these really nice statements about indigenous engagement and value protection. But the people they put in these positions to go out and talk to the communities don't live up to those narratives, don't live up to those values. And so the best people from industry that come into our communities, they don't come and talk about money, profit right away. They come and say, I want to listen, I want to hear you. They participate in our ceremonies. They participate in my grandma's, they'll walk into my grandma's house because we're a large family business. That's what indigenous communities are at the end of the day. They're big family businesses. And so you got to do business the indigenous way, not the company corporate way when you first walk in. So, you know, it's less about a formula and more about how you carry yourself with indigenous communities and having humility, knowing that you don't have all the right answers in Canada. And those people who want to go into communities to learn their ways, to learn their knowledge, to do their ceremonies, will get farther ahead than those who want to come in just for profit and just for corporate values. Denny. Bueno, en ese aspecto, mi opinión sería que las comunidades campesinas y la empresa, y juntamente con el Estado, puedan tener una buena comunicación, que sean transparentes con la información, que acompañen desde el primer proceso hacia adelante los beneficios que van a recibir las comunidades campesinas, porque eso generalmente es lo que esperan las comunidades campesinas. Como dijo aquí mi compañera, cuando viene un proyecto de gran inversión, los comuneros o las comunidades campesinas dicen, yo también quiero ser partícipe de las utilidades, quiero también yo ser socio de la empresa. Y las empresas, lógicamente, básicamente, por la misma nivel de inversión que tiene, no es factible. Pero aquí es muy importante poder acompañar y darle muchas facilidades y oportunidades a los comuneros. Por ejemplo, si la empresa que va a llegar a una determinada comunidad campesina va a extraer un recurso natural, pueda contar y capacitarlos para que brinden un determinado servicio. Por ejemplo, la seguridad, por decirlo, o en todo caso la alimentación. Hay experiencias en Perú, en otros lados, que ha llegado la empresa privada, donde por la magnitud del proyecto, que es muy grande, a las comunidades campesinas les han permitido darle educación a sus hijos desde el nivel primario, secundario y luego a las universidades privadas, y también los han llevado al extranjero a estudiar, y luego estos hijos de comuneros que han tenido la educación, son profesionales, llegan a la empresa a trabajar. Yo creo que la empresa y juntamente con el Estado tiene que mirar más allá y comprender que las comunidades campesinas son muy valiosas dentro de del territorio del país donde se encuentran, y siempre tiene que aperturar siempre el diálogo, no ser cerrados,
no solamente como comunidad campesina imponer lo que yo quiero. Siempre digo, y la experiencia que nosotros hemos tenido en nuestra comunidad, cuando viene una empresa privada, no es pedir por yo pedir, como comunidad, yo quiero esto, yo quiero lo otro. Si no hay, no hay nada, no es así. Tiene que hacer un pedido razonable, con criterio técnico, y ahí el Estado debe acompañar también. Y la empresa privada también decir, bueno, yo puedo dar esto, puedo considerar lo otro, y hasta aquí llega, y donde ambas partes quedan satisfechas. Yo creo que es la única forma de poder salir adelante, que la empresa privada invierta su dinero, que el Estado peruano se vea beneficiado con respecto a los tributos, y la población se vea beneficiada con puestos de trabajo y también se vea beneficiado con su comunidad en sí. Muchas Finalmente, gracias. María. Bueno, creo que tiene que ir en diferentes direcciones. Y una primera es hacia nosotros mismos como pueblos y comunidades indígenas. Y ese es el rol que tiene la Red Mundial de Empresas y Negocios Indígenas, de fortalecernos y de entender el ejercicio de la empresarialidad, por un lado. Por el otro lado, creo que también tiene que ir en temas de cómo nosotros podemos vincular y hacer un vínculo de esa relación Estado y empresas. Mi recomendación para ustedes sería la importancia de no olvidar el vínculo que hay entre comunidades indígenas y medio ambiente. Y en ese sentido tiene que ir también en varias direcciones, cómo es nuestra metodología y cómo es nuestro instrumento de intervención cuando abordamos ese tipo de cuestiones. Pero el otro aspecto es muy importante, el ámbito personal de cada uno de los que se encuentra aquí. Y es en eso, digamos, el deterioro, el daño a los recursos naturales no lo hacen las máquinas, lo hace el ser humano. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿para que existan los recursos naturales debe eliminarse al ser humano? Obviamente la respuesta es no. Entonces ahora, si lo que queremos es una coexistencia entre ese mundo natural, cosmogónico, el ser humano, y hacer uso de esos recursos naturales sin poner en riesgo las generaciones futuras, tenemos que trabajar en 4 principios. Cómo vivimos bien, cómo vivimos felices, cómo vivimos en paz, pero por sobre todo, cómo podemos tener una útil existencia en este mundo tan globalizado, pero que al mismo tiempo necesitamos entender. Cómo actuamos local, pensamos global, pero nosotros como seres humanos y en el ámbito en el que desarrollamos nuestras actividades. Muchas gracias por escuchar. Muchas gracias. Definitivamente una de las asignaturas pendientes en el sector minero energético en Colombia es tratar de interpretar, tratar de trabajar más de la mano, hombro a hombro con las comunidades indígenas, con las minorías, con las comunidades de campesinos, para obviamente, y quizá para eso haya que cambiar un poco el glosario, las palabras, pasar de palabras como el desarrollo, la productividad, la competitividad, más a disminuir precariedades. Porque, por ejemplo, en el caso colombiano no se puede admitir que todavía haya poco más de 2,5 millones de familias que cocinen con leña, sentadas en yacimientos de petróleo, yacimientos de gas. Esas son de esas cosas que se tienen que conciliar para que todos podamos vivir mejor y desarrollarnos más. Gracias a Deni de Perú, gracias a Mónica de la comunidad Wayuu, gracias a María de Guatemala y por supuesto a Billy de Canadá, y gracias a ustedes por escucharnos.